Hola, buenos días. Mi nombre es Silvia Ballesteros y en este video veremos el pago de impuestos y algunos detalles respecto a esto. Vamos a empezar para definir qué es el impuesto. El impuesto es parte del derecho administrativo y este impuesto genera la principal fuente de riqueza en México. Con estos ingresos el Estado procura beneficios y mejoras en el país. Existen diversos tipos de impuestos que puede ser el ICR, el IEPS y el IVA. El impuesto lo pagan personas físicas y lo pagan personas morales. Vamos a conocer también la tabla de impuestos, que está bien en el artículo 16 de la Ley de Impuestos y señala que todo servicio en territorio nacional paga impuesto. Cada persona que tiene un negocio o que da un servicio profesional paga su impuesto. No todos pagan el mismo tipo de impuestos, algunos son deducibles, algunos no. Conforme a este video vamos a ir conociendo estos y más detalles. Para continuar, vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué pagamos un impuesto? Los impuestos se pagan por la generación de riqueza. Cada cosa que te haga ganar dinero, pagas un impuesto. Entonces, el impuesto lo paga el comprador final, como ya lo dijimos. Por ejemplo, las personas físicas, tú y yo. Una persona moral también paga impuestos. Una asociación religiosa, empresas, cualquier persona que esté dada de alta, los adultos mayores, etcétera. Esta es como dijimos, es la fuente principal de riqueza en nuestro país. Entonces, ¿cuánto debo de pagar? Entonces, el diario oficial de la Federación, cada año, a finales del año, en diciembre, el 31 de diciembre aproximadamente, ellos publican una tabla que viene siendo un tabulador donde te dice qué tanto vas a pagar de impuesto, ya sea de ICR, de IEPS, de IVA, etcétera. Puede modificar o puede quedarse igual. Muy bien, vamos a el siguiente punto. El capítulo cuarto de la Ley de Impuestos dice que las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas de los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y uniones de crédito. El artículo 47 menciona que los almacenes de depósito harán las deducciones a lo que se refiere este título, dentro de las que se considera la creación o el incremento, efectuando previa revisión de la Comisión Nacional y de Valores de la Reserva de la Contingencia. Cuando al término de un ejercicio proceda a disminuir la reserva a que se refiere este artículo en relación con las constituidas en el ejercicio inmediato anterior, la diferencia se acumulará como ingreso en el ejercicio en que se proceda a la disminución. Muy bien. El artículo 48 dice que los establecimientos en el extranjero de instituciones de crédito del país deberán pagar el impuesto de la tasa del 4.9% por los ingresos, por los intereses que se acumulen en su capital, que coloquen o inviertan en el país, o que sean pagados en residentes del territorio nacional o en el extranjero con establecimientos permanentes en el país, sin deducción alguna. Pues estas son algunas partes en las que se menciona que ciertas instituciones pagan cierta tasa, que personas deben de pagar, si viven en el país o en el extranjero, si tienen negocio en el país, ya sean personas mexicanas o que sean extranjeros. El capítulo 8 dice que los regímenes de actividades agrícolas y ganaderas, silvícolas y pesqueras. El artículo 74 dice deberá cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del impuesto del ISR, conforme al régimen establecido en el presente capítulo. Y los siguientes contribuyentes. ¿Quiénes pagan el ISR? Dice que las personas morales de derecho agrario
que se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas y silvícolas, las sociedades cooperativas de producción y demás personas morales que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Las personas morales que se dediquen a las actividades pesqueras exclusivamente, así como las sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Muy bien, y el impuesto en este capítulo no será aplicable a las personas morales que tributen en los términos del capítulo 6 del título 2 de esta ley. Cuando las personas físicas realicen actividades en copropiedad, opten de tributar por el conducto de personas morales que en el término de este capítulo dichas personas morales serán quienes cumplan con el pago. Muy bien, dice de las personas físicas. Disposiciones generales. El artículo 90 menciona que están obligadas al pago del impuesto establecido en este título, o sea, el ISR. Las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, devengado cuando los términos de ese título señalen, en créditos, servicios, en los casos que señale la ley, en cualquier otro tipo. Como mencionábamos anteriormente, la persona que paga el impuesto es por las riquezas que genera o los ingresos que genera. También están obligados a hacer el pago del impuesto personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de establecimiento permanente por los ingresos atribuibles a este. Las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio. Esto quiere decir que las personas físicas deben de presentar una declaración informativa, obviamente para pagar sus impuestos, porque declaran sobre préstamos, donativos, ingresos, etcétera, ya sea para pagar o deducir el impuesto. Entonces, continuando con el tema, dice que las personas residentes en México deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios. Esto quiere decir que a través de la página del SAT, donde se declaran, donde se presentan las declaraciones mensuales y las anuales. El pago de impuestos, dice que el artículo 94 se paga por generar ingresos, como lo mencionamos anteriormente, por prestación de un servicio, de personal subordinado, salarios y además prestaciones. Ok, esta parte de la ley menciona que las personas que son empleados o que están subordinados pagan impuestos. Sin embargo, el patrón es el que retiene el impuesto y él es el que lo lleva al final ante las autoridades que viene siendo el SAT. Muy bien. Dentro de estos pagos está la tabla que les mencionaba anteriormente, que es publicada por el Diario Oficial de la Federación. Este marca, dependiendo de la cantidad de ingresos que obtenga el empleado, va a pagar el impuesto. Puede ser una tasa fija, incluso hay unos que pagan un mínimo y conforme ganan más, pagan más impuestos. Muy bien. Y esto lo menciona el anexo 8, donde se calcula el pago del impuesto. También depende de si recibe el pago por 15 días, 10 días o por 7 días, dependiendo. También es aquí donde puede variar el pago del impuesto del ISR de personas que son subordinadas y como comentamos, el patrón es el que retiene este impuesto. Vamos a pausar el tema y seguimos en el siguiente video.